Saludos una vez más, es una bendición estar frente a usted y quiero agradecerle porque para mí es un privilegio inmenso poderle compartir el poderoso Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, continuando con la línea de lo que ya venimos diciendo semanas atrás, queremos hablar de la naturaleza, del origen de la naturaleza de la vida cristiana. Esto es de suma importancia. Y voy a comenzar leyendo un pasaje en el libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 15, versículos 1 al 11. Dice la palabra: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Los primeros 8 versículos de este pasaje que he leído, Juan, capítulo 15, nos hablan de una parábola. Era la forma muy común que el Señor usaba de usar esta forma literaria para poder transmitir una verdad que era de suma importancia para sus discípulos. Entonces, él usa una metáfora. Él comienza diciendo: yo soy la vid. Ahora, uno sabe que está hablando en forma metafórica, puesto que él no era una vid de una persona, pero está usando esta comparación para transmitirnos una verdad que es de vital importancia si queremos tener una comprensión de lo que es la vida cristiana. Por eso dije, vamos a hablar de la fuente o del origen de la vida cristiana y de la naturaleza de esa vida y también la manera como esa vida se desarrolla. Es decir, el proceso que hace que la vida cristiana vaya desarrollándose, similar a la vida física. Cuando un niño nace, comienza a crecer y hasta alcanzar la madurez. Pues así es la vida cristiana. Como lo dijimos semanas atrás, nace de la muerte de Jesucristo en la cruz y tiene un principio y también va desarrollándose hasta alcanzar los propósitos de Dios. Veamos ahora este pasaje. Hay aquí, en esta parábola, así se denomina esta figura literaria, una historia acerca de algún pasaje de la vida cotidiana o un objeto familiar conocido por los oyentes, a través del cual se puede transmitir la verdad que el Señor quiere que conozcamos. Hay por lo menos 3 personajes para que nos ubiquemos. Primeramente está el labrador, que es el Padre, Dios Padre. Está la vid, que es el Hijo, y los pámpanos, que se supone que somos nosotros. En cuanto a los pámpanos, hay 2 clases: los que dan fruto y los que no dan fruto. En su momento vamos a ocuparnos de estos pámpanos que no dan fruto, pero lo que importa ahora es, ¿cuál es la lección? Siempre en una metáfora o en una parábola, que es una especie de metáfora extendida,
siempre hay una verdad central, siempre. Hay una verdad que resalta. Hay otras verdades, principios secundarios, pero que no sobrepasan ni mucho menos contradicen lo que es la verdad central, que es bien evidente, que es bien notoria, que resalta claramente. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo cómo, a través de esta metáfora, el Señor usa una serie de palabras. La palabra que se resalta, si usted lo puede notar, aparece 3 veces en el versículo 4, en el versículo 5 aparece 3 veces, en el versículo 6 una vez, en el versículo 7 2, en el versículo 9 una, y luego en el versículo 10 2 veces. Ya se dio cuenta entonces que esa palabra que ocurre tantas veces en estos pocos versículos es la palabra permanecer. Y quizás me va a decir, pero en el 5 yo veo más que una porque ahí aparece literalmente la palabra permanecer. Pero si permanecéis en mí como yo en vosotros, entonces ahí está apareciendo otra vez el concepto de permanecer, pero en forma tácita. Pero también luego dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez el concepto de permanecer solamente a través de la afirmación de lo contrario a lo que es separarse. Si están separados de mí es porque no permanecen en mí. De manera entonces que vemos aquí una cantidad tremenda de la palabra permanecer, por lo menos 12 veces. Esta es la verdad que el Señor está resaltando, la importancia de permanecer, de no movernos. Permanecer significa no moverse y permanecer igual en un estado, en una situación. Para entender ahora la importancia de permanecer en el Señor, es necesario que veamos, como es recomendable y necesario, el contexto en que se da esta parábola. Estamos en el capítulo 15 de Juan, el capítulo intermedio entre el capítulo 13 y el capítulo 17. Y si miramos en Juan 13 al 17, nos vamos a dar cuenta que estas son las últimas palabras o la última oportunidad que el Señor tuvo de estar con sus discípulos, y él sabía que esa noche iba a ser apresado, iba a comenzar lo que nosotros llamamos con la pasión, con el juicio y la crucifixión de nuestro Señor. De manera que él está aprovechando esta oportunidad. Y en el capítulo 13, uno de esos capítulos emocionantes, majestuosos, que no vamos a incidir mucho porque el contenido de ese capítulo es maravilloso y requiere no solamente una sesión, sino varias para poder disfrutar de toda la riqueza de la revelación en el capítulo 13, en donde el Señor, entre otras cosas, lava los pies de sus discípulos. Y les pregunta, ¿se dan cuenta de lo que he hecho? Sin duda que no, pero en algún momento lo van a saber. Y cuando lo sepan, cuando entiendan lo que yo les he hecho, hagan lo mismo entre ustedes, el uno al otro. Pero si seguimos recorriendo desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, vamos a quedar abismados. Hay allí como un inmenso océano de verdades, de las profundidades más inconcebibles en cuanto a la revelación de Dios. Encontramos allí revelación acerca de la deidad, de la relación que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es maravilloso este pasaje. Por ejemplo, encontramos allí acerca del Espíritu Santo, capítulos 14, 15 y 16, no hay ninguna enseñanza que sea respetable, sólida, respetuosa de la palabra, que no tenga como punto de partida o como fundamento, por lo menos, los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, para poder conocer el carácter y el ministerio del Espíritu Santo en el tiempo presente. Aparece 4 veces, por ejemplo, una exhortación a pedir. Dice en el 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta exhortación a pedir
con la certeza de que vamos a recibir aparece 4 veces en Juan 14, 12 al 14, Juan 15, versículo 6 y 7. 4 veces aparece la exhortación a pedir. También hace mención al gozo, pero al gozo de Dios en el creyente aparece 4 veces también. Juan 15 al 11, o 15, 11, perdón, Juan 16, 20 y 24, y en Juan 17, versículo 13, que es la oración que el Señor está haciendo a su Padre, dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Seguimos mirando las riquezas de este pasaje. También se nos asegura que no importa qué circunstancias el cristiano viva. Puede ser persecución, puede ser tribulaciones. Es más, el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Juan 14, 27, ese pasaje tan amado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Versículo 33 del versículo 16. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todas estas verdades extraordinarias están aquí, en este bloque poderoso de enseñanza que el Señor está compartiendo con sus discípulos poco antes que Él sea llevado por los soldados a la corte del sumo sacerdote de Pilato, cuyo desenlace va a ser la cruz del Calvario. Ahora sí entramos a un terreno extraordinario que podemos decir Tierra Santa, donde, usando la experiencia de Moisés en el desierto, donde tenemos que quitarnos las sandalias de nuestros pies, porque estamos pisando Tierra Santa. Juan 17, 22 y 23 nos habla de esta verdad que corre a través de estos 4 versículos, pero a través de toda la Biblia. Dice en Juan 17, 22 y 23, la gloria que me diste cuando Dios, el Señor Jesucristo, está orando a su Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí entonces está el marco en que tenemos que entender esta parábola de la vid y la relación de los pámpanos con la vid. Depende de una relación, porque efectivamente la vida es una serie de relaciones. De hecho, la palabra nos enseña que Dios nos ha creado como seres de relación. Eso de, digamos, la familia, la sociedad, las naciones, las ligas de naciones, no es un asunto que el hombre ha inventado o asumido por conveniencia para facilitar los intereses de la humanidad. No, Dios nos ha creado para vivir en relación, y eso se ve desde Génesis capítulo 1. Pero no solamente nos ha creado como personas que necesitamos vivir en relación para realizarnos como criaturas de Dios, sino que también ha determinado la calidad de esas relaciones. El gran mandamiento que aparece en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, dice, el primer y grande mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es decir, un amor total. Y eso determina entonces que nuestra primera relación es con Dios. Y que la calidad de esa relación es una relación de amor. Dios no tiene otro requisito
para que nuestras relaciones sean relaciones fructíferas, relaciones que vivifiquen, relaciones que traigan beneficio total al ser humano. El matrimonio, por ejemplo, es una relación que debe ser determinada por el amor. No hay otra cosa sino el amor. Si revisamos la palabra, nunca vamos a encontrar que Dios consagre, que Dios acepte una relación de desigualdad, donde hay abuso, donde hay violencia, donde se denigra una de las partes, donde se deshumaniza incluso algunas de las partes en esa determinada relación. No lo hay. Por eso nosotros los que predicamos y enseñamos la palabra, debemos de tener mucho cuidado y bien clara esta perspectiva de que como seres humanos somos seres de relación. Necesitamos vivir en relación. Y según el diseño de Dios, la relación es para el bien común de todos los que participamos de esa relación. No hay lugar a la injusticia, no hay lugar a la violencia, no hay lugar al abuso, no hay lugar a una relación que destruya a la otra persona. Eso es habitual en el mundo y es hasta aceptable en el concepto del mundo en cuanto a la relación, pero no en la de Dios, que es el creador. Toda relación es para vivificar, para edificar, para renovar, para llevar a un enriquecimiento común de los que participan de esa relación, sea en el matrimonio, en la familia, sea en la iglesia, sea en la sociedad, por atrasada o desarrollada que sea, siempre es esa la razón de ser de la relación, el bien común, el bienestar común, el confort común, la felicidad común. Esa es la razón de toda relación desde la perspectiva de Dios. Mucho más en la iglesia. Por eso dice: el que me ama permanece en mi amor y permanece en mí y yo en él. Yo permanezco en el Padre porque el Padre me ama y porque yo amo al Padre. Y la única manera que podamos tener esa relación de unidad y permanecer, hablando de nosotros los cristianos, es el amor. Eso es lo que vemos aquí, y por eso en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero en el 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Volviendo otra vez a la parábola de Juan capítulo 15. Para permanecer en Cristo, y escúcheme bien, porque no hay otra manera. Recuerde que él comienza diciendo: yo soy la vid verdadera. La vid era un símbolo de Israel. La misma palabra en Isaías, por ejemplo, capítulo 5 y capítulo 27, el mismo Señor compara a Israel con la vid. Se refiere a Israel como la vid, una vid que él cercó, que él aportilló y la cuidó. Luego en el 27 una vid del vino dulce, algo así. Disculpen la cita si no es exacta, pero de que compara Israel con la vid está Isaías 5, Isaías 27. De manera que el Señor está diciéndole: ustedes como pámpanos no están ligados, conectados, unidos a una institución. Nuestra relación no es con una institución. Somos cristianos no porque estamos unidos a la iglesia. La iglesia es un conjunto humano, pero nuestra vida no depende de que estemos unidos a la iglesia. La vid verdadera quiere decir: yo soy la única vid, la única fuente de vida. Si ustedes quieren vivir la verdadera vida que mi Padre ha diseñado para ustedes, tienen que estar unidos a mí, porque yo soy la vid verdadera, la fuente de la vida. Soy la vida misma. Ahora entonces, esto es determinante para que podamos identificarnos, tengamos un concepto de nuestra identidad como cristianos.
Lo que somos depende de nuestra dependencia con Cristo, de nuestra unidad con Cristo. Y lo que hacemos debe también ser determinado por esa relación vital con Cristo. El mismo Señor asegura, separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, nada que se llame vida cristiana, nada que se llame obras buenas que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Solamente si eso surge de esa unión, de esa relación vital con el Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 de Juan 15, él establece los dos elementos que nos permiten estar unidos a Cristo. Si guardáis mis mandamientos, si permanecéis en mi amor, la palabra y el amor. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 8, hay dos pasajes sumamente interesantes. Porque allí se declara en Juan 6, en el versículo 60, si mal no recuerdo, cuando los discípulos, muchos de sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y en el 66 de Juan 6 dice, desde entonces muchos discípulos se alejaron de él. De manera que cuando estamos mirando esta parábola, estamos aprendiendo algo de suma importancia. Que hay gente que puede estar unida a Cristo en un momento. Y eso no es lo que va a determinar el resto de su experiencia. Tiene que permanecer en esa relación con Dios, con el Señor. ¿Cómo? Amando la palabra, permaneciendo en la palabra y amando al Señor. Espérense que luego el mismo Señor nos explica qué relación hay entre guardar la palabra, amar al Señor y ser desligados de la vida. No tenemos que buscar la explicación en otro pasaje fuera de esta parábola. La palabra de Dios. En Juan 6, el Señor mismo habla acerca de esto, diciendo que el que no ama, el que no lo ama, no guarda sus palabras. ¿Por qué esos pámpanos no tienen fruto? Porque no aman al Señor. Hay dos pasajes. En Mateo capítulo 13, donde se nos habla de las diversas clases de terrenos. Hay 4 clases de terrenos. Y solamente una es fructífera. Cuando uno lee esto, que el mismo Señor nos da la explicación en Mateo 13, la primera parábola de esa serie de parábolas, explica qué pasó con las 3 primeras clases de terreno. Todas las 4 recibieron la palabra, creyeron la palabra, la recibieron en su corazón. Pero por diferentes razones, cada una de estas 3 clases de personas que no perseveran en los caminos del Señor es porque no mantuvieron la palabra. Hubo diferentes causas, los afanes de este siglo, las persecuciones y una serie de razones. Pero la razón final es que no se mantuvieron a pesar de esas circunstancias. ¿Qué les pasa a todos? A los cristianos, en este mismo pasaje de Juan 13 al 17, se nos dice que vamos a tener tribulaciones, que vamos a ser perseguidos por causa del Señor. Pero aún así vamos a tener el gozo de Dios y vamos a permanecer y ser victoriosos si es que nos mantenemos unidos a Cristo. Pero en Mateo 13 se nos dice que algunos no se mantuvieron porque no se mantuvieron en la palabra. En este caso, volviendo a nuestra parábola de Juan 15, la razón que el Señor da es que no le amamos. El que no me ama no permanece en mí. No permanece en mí porque no me ama. Ahora estamos entonces ya frente a esta situación.
amamos al Señor, guardamos su palabra. Guardamos su palabra, amamos más al Señor. Porque es la palabra lo que causa vida. En Juan capítulo 6 el Señor dice, la palabra que yo les he hablado no es mía. La palabra que yo les he hablado es de mi Padre. Y la palabra que yo les he hablado, y escuchen bien, son espíritu y son vida. Escuché no hace mucho a este amado predicador, siervo de Dios, John Piper, hablando acerca justamente de cómo Dios profiere vida. Dios exhala vida cuando habla. Dios no habla para pasar el tiempo. Dios habla para impartir vida. Y él decía, de una manera quizás un poco irónica, cuando Dios tose, tose vida. Cuando Dios habla, exhala vida. Esta palabra, la palabra que el Señor habló a sus discípulos, era vida. Cuando usted viene a la palabra, viene a la fuente de vida. Cuando usted abra la Biblia, tenga conciencia que no está abriendo un libro más, está abriendo el libro de la vida. El libro donde el Dios, dador de la vida, imparte vida a través de su palabra. Es esta palabra la que necesitamos guardar en nuestros corazones, permanecer en la palabra y que esa palabra permanezca en nosotros. Esto va a ser el tema de un estudio próximo, lo que implica permanecer en la palabra y cómo la palabra puede permanecer en nosotros. Pero lo más importante es que esta palabra nos da la vida de Dios, la vida de Cristo y por consiguiente nos da la capacidad de amar. Yo quiero exhortarle para que nos miremos y podamos reconocer lo que somos a la luz de la palabra, seres de relaciones. Que revise todas sus relaciones, porque lo que determina nuestra relación con nuestro prójimo, con la esposa, con el padre, con el hermano, con el compañero y con el amigo, es nuestra relación con Dios. ¿Está leyendo la palabra? ¿Está haciendo las obras que Dios quiere hacer a través de usted? ¿Ama a Dios? Porque si no permanece en la palabra, usted está demostrando el grado de su amor con Dios. Y no tiene muchas veces la intensidad de ese amor porque no está dejando que la palabra permanezca con usted. Yo quiero que revise sus relaciones, aprovechando de esta oportunidad. Y si se da cuenta que está en una relación arbitraria, abusiva, destructiva, acérquese a Dios y pida al Señor, a este Dios de relación, que ha entrado Él por su propia iniciativa en relación con usted, que lo ayude para que usted sea un componente de esa relación, llámese matrimonio, familia, hermandad, donde usted sea un elemento positivo y especialmente en su relación familiar. O su amor no es el amor que usted debe tener. Y yo quiero anticipar que el amor no es un sentimiento. El amor en la palabra es un mandamiento. Y la única manera que el cristiano debe responder a un mandamiento de parte del Señor es obedecerlo. Yo amo a mi esposa porque Dios me manda a amarla. Pero la amo porque quiero amarla. Si usted no ama, escúcheme bien, es porque no quiere amar. Ore al Señor. Yo quiero orar con usted en este momento. Por favor, déjeme que lo haga. Padre, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Hemos compartido tu palabra. Quizás, Señor,
no en la forma tan clara y precisa como debemos hacerlo, pero hablo tu clave preciso en la mente y en el corazón de todos los que nos están escuchando. Señor, casi todos nuestros problemas tienen que ver con nuestras relaciones. En realidad, nuestros problemas son problemas de relaciones. Estamos mal relacionados con aquellos que debemos ayudar, cuidar, proteger, amar, porque no estamos en una correcta relación contigo. Señor, yo quiero que tú me aceptes como tu hijo. Yo me arrepiento de mi maldad, de mi pecado y me entrego a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero comenzar a vivir en Él. Ayúdame, sáname para que pueda sanar mis relaciones. Señor, yo te bendigo por todos los que nos están escuchando, por tus hijos, porque les ayudes a acercarse a ti, y a los que no te conocen, para que tomen la decisión ahora de comenzar a vivir una relación íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pido, Señor, para tu gloria, porque esa es tu voluntad y porque te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Si tiene interés en más información, puede mirar el teléfono de la iglesia en esta página por la cual usted ha entrado a nosotros y llamar a la oficina de la iglesia. Si desea, puede llamar a nuestro teléfono personal y vamos a estar dispuestos a ayudarle en cuanto nos sea posible. Mi teléfono es el 336-513-0117. 336-513-0117. Que el Señor los bendiga. ¿Listo?